¿Cómo te encuentras? Hola doctora, muy buena tarde, un gusto saludarla igualmente, muy bien. Me alegro mucho por ti. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Te voy a compartir pantalla para que podamos visualizar juntas la presentación del día. Muy bien, Ali, coméntame, ¿puedes visualizar la presentación? Sí, doctora, sí se visualiza. Perfecto, muy amable. Bueno, em, la semana pasada, una disculpa si no me pude conectar, estaba muy enferma de la garganta y pues bueno, no podía hablar y por eso es que se canceló la sesión. Sin embargo, por ahí les compartí material que era un video justamente alusivo a la reparación del daño en materia penal y que va muy de la mano justamente con el tema que vamos a abordar en esta sesión de aprendizaje. Esta segunda sesión corresponde a lo que es la teoría general del delito y la pena, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos entender primeramente por esta teoría general del delito? Pues que es realmente como una herramienta indispensable para abogados, para fiscales o para jueces, y este se basa pues en un sistema lógico e incluso hasta dogmático que nos va a permitir determinar de una manera pues más científica, más objetiva, si una conducta humana es merecedora de una sanción penal. Entonces, justamente a través de esta teoría, vamos a analizar y a descomponer ese concepto del delito en sus elementos más esenciales, porque no basta con saber, pues, que alguien cometió un acto malo, sino que debemos de analizar si esa conducta cumple con todos los requisitos que la ley exige para que se pueda considerar como un delito. Tradicionalmente, este análisis, digamos que se estructura pues en una serie de elementos y de categorías. Vamos a estar analizando en cuanto a la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad, cada uno de ellos de manera particular. La conducta es o responde a la pregunta si existe alguna acción u omisión que encaje perfectamente en la descripción de un delito que está establecido en la ley. La antijuricidad va o tiene que ver con si esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico y si existen algunas causas de justificación que pues la hagan lícita a pesar de ser pues una conducta típica. Y el tema de la culpabilidad, que es como el último elemento o categoría, responde a la pregunta si es posible reprochar penalmente pues esa conducta al autor. Entonces, aquí se va a analizar esa capacidad de la persona para poder comprender pues esa ilicitud de su acto y si actuó con dolo o con culpa, ¿ok? Entonces, sí, la correcta aplicación de estos elementos en cuanto a conducta, antijuricidad, culpabilidad, eh, nos va a dar como la respuesta final si el acto es un delito y por tanto si da pie pues justamente a la siguiente parte de la teoría. Entonces, ya habíamos analizado en la sesión pasada justamente qué es la pena, ¿no? Que la pena pues es una consecuencia jurídica que el Estado va a imponer al sujeto responsable de un delito. Entonces, todavía en esta sesión de aprendizaje vamos a estar em, pues analizando justamente algunas de las preguntas más importantes respecto a la pena, como por ejemplo, ¿cuál es el fin de la pena? ¿No? O cómo se puede individualizar esa pena. Entonces, comprender la relación entre el delito y la pena, pues es el objetivo central de esta segunda sesión de aprendizaje y va a ser la base justamente para una correcta administración de justicia penal. Entonces, la meta que vamos a tener en esta segunda sesión es que todos ustedes dominen ese esqueleto del conceptual del delito
para que frente a cualquier caso práctico que ustedes puedan tener, pues puedan aplicar justamente el análisis de forma más rigurosa y fundamentada. Muy bien. Antes de pasar a justamente ya todo el contenido de esta segunda sesión de aprendizaje, desde la primera sesión les había comentado que ya íbamos a estar analizando como delitos en particular. Sin embargo, ya analizando como su plan de estudios, esta materia en particular se divide en dos partes, que es Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Entonces, yo creí que únicamente era un solo módulo, un solo seminario de la materia en general. Entonces, por eso es que quería adelantarme. Sin embargo, al saber que se divide en 1 y 2, sí vamos a poder analizar estas cuestiones en cuanto a qué es el delito, las penas, etcétera, para que posteriormente a ustedes se les facilite más el estudio de los delitos de manera particular. Pero sí tenemos que ver la generalidad para poder comprender la particularidad. Ya en la tercera y última sesión de este seminario vamos a estar analizando las autoridades que tienen que ver o que están relacionadas con la materia penal, pero sí que en su segundo módulo de seminario ustedes ya puedan ver de una manera más extensa y más detenida, pues todos los delitos que encajan dentro de nuestro Código Penal, ya sea a nivel federal, que son pues obviamente los más comunes, y también pues a nivel estado. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión de aprendizaje. Vamos a iniciar justamente con el concepto de delito. Digamos que el estudio del derecho penal siempre requiere de primera mano pues una comprensión de qué es exactamente el delito. Hay una definición que nos da la ley justamente en el artículo 7 del Código Penal Federal y dice que el delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Entonces, si hacemos un desglose de esta definición, podemos entender que se centra en la consecuencia jurídica. Entonces, algo es delito simplemente porque el legislador, mediante una norma penal, pues le ha asignado una pena. Entonces, esta definición respeta pues el principio fundamental de no hay delito sin ley, es decir, solo las conductas expresamente previstas y castigadas por la ley pueden ser consideradas como delitos. Entonces, el Código Penal Federal añade un elemento importante en los delitos de resultado material, que en este caso el resultado también será atribuible pues a quien omita impedirlo, ¿no? Entonces, si tenía un deber jurídico de evitarlo, por ejemplo, el salvavidas que no actúa, ¿no? Teniendo el deber de hacerlo, es justamente pues una omisión. Entonces, aquí tenemos el primer acercamiento justamente con lo que es la definición del delito. Hay una definición dogmática que este es como el resultado del análisis sistemático y científico que pues realiza la propia teoría general del delito. Entonces, aquí digamos que no se queda solo en lo que dice la ley, sino que analiza como esa estructura interna de la conducta para verificar que sea pues realmente merecedora de una punición. Entonces, el punto de partida es siempre un acto o una omisión por parte de un humano, ¿no? Desde ahí. Y la conducta debe de encajar perfectamente en la descripción legal, ¿no? Lo que el legislador manifestó dentro del Código Penal, ya sea a nivel federal, estatal. Y debe de ser contraria al derecho, debe de ser reprochable al autor y debe ser merecedora de una pena o una medida de seguridad, ¿ok? Todo esto para que configure justamente en esta definición del delito. Entonces, la dogmática utiliza, digamos, los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad como un filtro de análisis, mientras que la punibilidad, pues, es la consecuencia final, ¿ok?
Entonces, hay elementos positivos del delito que básicamente son requisitos de concurrir en una conducta y que confirman la existencia del ilícito penal. Tenemos el primer elemento que es la tipicidad, y la tipicidad es como ese primer filtro de la teoría del delito porque es la adecuación de la conducta realizada por el sujeto a la descripción contenida dentro de una ley penal. Entonces, por ejemplo, el tipo penal de robo describe que el que se apodera de una cosa mueble, ajena, sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de ella. Así es como lo indica la letra, el Código Penal, y esto es referente al robo. Entonces, la tipicidad exige que la acción que vaya a ejecutar cualquier ser humano o cualquier sujeto, pues justamente contenga todos estos elementos que dice la descripción, ¿ok? Que nos indica el Código Penal. Y pues bueno, hay una función de garantía dentro de esta tipicidad porque la tipicidad es una manifestación directa del principio de legalidad. Es decir, si una conducta no está descrita en la ley, pues simplemente no hay delito, ¿ok? Entonces también mucho ojo en ese sentido. Otro de los elementos es la antijuricidad, es decir, que una vez que la conducta se convierte en típica, pues se va a presumir que es antijurídica, es decir, contraria al derecho, pero esa presunción pues es rebatible. Aquí lo explico un poquito mejor. Esto significa, la antijuricidad, que es el acto típico, ¿no? Efectivamente contrario a las normas jurídicas y que lesiona o pone en peligro pues un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el tema de la vida, el patrimonio, la libertad, ¿no? Hay causas de justificación justamente para la antijuricidad, para todo lo que va contrario al derecho. Se anula, digamos, la antijuricidad si concurre en una causa de justificación. Entonces, estas son situaciones donde la ley puede permitir o mandar realizar una conducta que en principio pues se consideraría como típica. Por ejemplo, el tema de la legítima defensa o el estado de necesidad justificante o el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Si el acto fue típico, pero al mismo tiempo fue justificado, por ejemplo, el tema de un homicidio típico, pero en legítima defensa, el acto no es antijurídico y por lo tanto no es delito. ¿Cuántas veces ha pasado, no? Que a lo mejor en el momento de algún asalto, pues la persona, ¿no? Que está recibiendo justamente esa amenaza, pues justamente implementa lo que es la legítima defensa, es decir, se defiende en ese momento de la conducta del agresor y pues bueno, si le llega a pasar algo a la persona que iba a cometer el delito, en esta situación como actúa en legítima defensa, pues no se va a considerar justamente como un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es justamente algo que tiene que ver con el tema de la antijuricidad. Ok, tenemos otro elemento también importante que es la culpabilidad. Aquí es si la conducta es típica y antijurídica, pasamos justamente a un análisis más profundo del autor. La culpabilidad se va a centrar en el sujeto, es decir, en un juicio, digamos que se le hace al autor de la conducta típica y antijurídica, se va a fundamentar en la idea de que el sujeto, teniendo la capacidad y teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho, decidió actuar pues en contra de él. Entonces, hay elementos que componen la culpabilidad. Uno de ellos puede ser la imputabilidad, que es esa capacidad que tiene un sujeto de comprender el carácter ilícito de su acto y de poder conducirse de acuerdo pues a esa comprensión. Por ejemplo,
no aplica en menores de edad o personas con trastornos mentales, porque bueno, estos son, digamos, esos grupos eh, que no se les puede aplicar justamente este elemento de imputabilidad porque se considera que siendo menores de edad, pues a lo mejor no tienen como la conciencia justamente para el desarrollo del acto que están cometiendo, ni tampoco una persona que médicamente pues está diagnosticada con algún trastorno mental, ¿ok? Pero obviamente esas valoraciones en el momento de una investigación se van a tener que, pues bueno, determinar con peritajes psicológicos y médicos, ¿ok? Otro de los elementos que tiene que ver con la culpabilidad es justamente el conocimiento de la antijuricidad, porque aquí es saber que el acto que se realiza pues está prohibido. Y finalmente, el último elemento de la culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta, es decir, demostrar que el autor le era pues exigible o que le era posible pues haber actuado de forma ilícita. Entonces, esto nos lleva a entender cuáles son las formas de culpabilidad. Yo creo que en algún momento, cuando estamos escuchando las noticias o leemos alguna nota, escuchamos cuando se comete un delito con dolo o con culpa, ¿no? Dolo es con toda la intención del mundo, ¿no? Es actuar con una voluntad consciente de realizar pues ese tipo penal, ¿no? Por ejemplo, el de querer matar. Y con culpa estamos hablando cuando son situaciones de negligencia o de imprudencia. El realizar un acto sin intención, pero por falta de debido cuidado, ¿no? Por ejemplo, matar por atropellamiento al ir a exceso de velocidad, ¿no? Ese sería como lo más típico. Entonces, si en este caso se determina que el autor no tenía la capacidad de comprensión o que existía un error sobre la prohibición, pues se va a excluir la culpabilidad y aunque la conducta sea típica y antijurídica, pues no va a haber pena, ¿ok? Solo va a haber medidas de seguridad en su caso. Entonces, hay pues obviamente un resumen, digamos, de estos elementos, como lo podemos apreciar aquí, tenemos como el orden secuencial de análisis. Primeramente está el delito, la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Si falta la conducta, el análisis se detiene. ¿Ok? Si falta la tipicidad, pues no hay delito. Si falta la antijuricidad, tampoco hay delito. Y si falta la culpabilidad, pues no hay pena. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos positivos del delito y entenderlos, pues justamente es lo que nos va a permitir hacer un análisis más profundo respecto a pues todas esas conductas que llega a ejecutar el ser humano. Esto es o se aplica mucho justamente para todos los operadores jurídicos que pues justamente tienen que ver con la materia penal, sobre todo los de primer contacto que pueden ser eh, pues que son policías, por ejemplo, tema de seguridad eh, o tema también de fiscalía, ¿no? Los ministerios públicos también tienen que saber justamente estos elementos, comprenderlos para poder aplicarlos al momento en el que se recibe una denuncia, en el momento en el que se está realizando una investigación, ¿ok? Entonces, vamos a analizar un caso para poder comprender estos elementos que hemos analizado hasta el momento. Entonces, este es un caso práctico, que este es un análisis del distraído, es decir, aquí se cometió un homicidio culposo, ¿ok? Eh, ya había comentado previamente que existen dos formas de culpabilidad, con dolo y con culpa. Entonces aquí estamos analizando un homicidio culposo. Vamos a detallar justamente el escenario de este caso. Tenemos que el caso comienza con una persona denominada Juan
él es un analista financiero y va camino a su oficina. Y mientras conduce su automóvil en una zona escolar marcada que debe de ir a 30 kilómetros por hora, pues va concentrado leyendo mensajes de texto en su teléfono móvil. Entonces, debido a esta distracción, pues excede el límite de velocidad permitido y no se percata que la luz ya estaba, la luz roja del semáforo. Entonces, al momento de cruzar la intersección, pues atropella fatalmente a una señora Elena, quien cruzaba la calle correctamente en el paso de peatones, ¿ok? Entonces, ya teniendo este escenario del caso, vamos a ir desglosando de acuerdo a los elementos que hemos estudiado hasta el momento. Tenemos primeramente la conducta, ¿no? Que la conducta es la base del delito. Es decir, ¿existe una conducta humana aquí? Sí. ¿Por qué? Porque la conducta de Juan es el acto de conducir pues el vehículo mientras manipulaba su teléfono. Y esto derivó pues obviamente en la omisión de observar las reglas de tránsito que le decían que tenía que ir a 30 kilómetros por hora y pues él decidió manejar a exceso de velocidad y no respetar el alto. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de su conducta? Pues la conducta es totalmente relevante para el derecho penal porque es un acto voluntario, ¿ok? Ahora, ya tenemos como primer punto la conducta. El segundo punto es la tipicidad, ¿ok? Que es la adecuación al tipo penal. El tipo penal que se aplica es el de homicidio, que en este caso es el que priva de la vida a otro. Entonces, vamos a analizar por qué existe pues esta tipicidad objetiva. Tenemos un sujeto activo, que es Juan. Tenemos un sujeto pasivo, que es la señora Elena. Tenemos un verbo rector, que es privar de la libertad, privar de la vida, perdón, significa matar. Y el resultado, pues es la muerte de la señora Elena. ¿Cuál va a ser el nexo causal? Pues sería la conducta de Juan, es decir, ir a exceso de velocidad, ir distraído, y esta fue la causa determinante del resultado, que es pues, la muerte de la señora Elena. ¿Okay? Esto es en cuanto a la tipicidad objetiva, pero también tenemos otro tipo de tipicidad que es la subjetiva, es decir, hubo dolo, o sea, fue con toda la intención. Para este caso en particular, no. Juan no quería hacerlo, ni aceptó la posibilidad de matar pues a la señora Elena. Ahora, la otra pregunta es, ¿hubo culpa? Es decir, ¿fue un acto de imprudencia? Pues en realidad sí, porque Juan violó el deber de cuidado exigido pues en el tránsito, es decir, no usar el teléfono celular, respetar los límites y los semáforos, y pues esto creó un riesgo no permitido que se materializó pues en el resultado fatal de la muerte de la señora Elena. Entonces, la conclusión para la tipicidad es que la conducta se considera típica del delito de homicidio culposo. ¿Ok? Ya tenemos dos puntos analizados. Primeramente la conducta, la tipicidad, y ahora como tercer punto vamos a analizar la antijuricidad, es decir, todo lo que es contrario a derecho. Entonces, si ya tenemos en consideración que la conducta ya es típica, ahora nos debemos de preguntar si existe alguna causa legal que lo justifique. Entonces, si analizamos el caso, aquí se revisa pues si Juan actuó en legítima defensa, en estado de necesidad justificante o si estaba cumpliendo un deber. Sin embargo, realmente aquí no existe ninguna causa de justificación. Juan estaba pues actuando en su propio interés, que era pues en este caso ir a su trabajo y sin ninguna amenaza que lo obligara pues a atropellar a Elena. Entonces, la conclusión en cuanto a la antijuricidad pues es que la conducta es antijurídica, o sea, realmente lo que cometió Juan pues es contraria a derecho, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos tres elementos, ya tenemos la conducta,
que en este caso pues fue conducir a exceso de velocidad y atropellar a una señora. Tenemos que realmente este es un delito típico y tenemos que la conducta de Juan pues es contraria a derecho porque no hay una justificación que en este caso pueda amparar a Juan de querer, más bien de ejecutar ese acto, ¿no? Que fue el de atropellar a la señora. No hay modo de que se le pueda como brindar una protección a Juan realmente. Ahora, el cuarto elemento es la culpabilidad. Entonces, dado aquí que la conducta es típica y también es antijurídica, como lo hemos comentado, ahora vamos a analizar si es reprochable a Juan. Entonces, Juan es un adulto, no padece de trastornos mentales graves y estaba totalmente consciente de su actuar. Entonces, es totalmente imputable. Muy bien. Entonces, Juan sabía o debía saber que conducir a exceso de velocidad y distraído aparte, pues está prohibido y es peligroso. Entonces, aquí hay una pregunta interesante, ¿no? Si le era exigible a Juan conducir respetando las normas. Aquí sí, porque Juan podía y debía haber actuado de forma lícita, es decir, sin usar su teléfono celular y respetando el alto, pero eligió no hacerlo. Entonces, la conclusión en cuanto a la culpabilidad es que Juan es totalmente culpable del homicidio culposo. Entonces, el resultado final de este caso en particular es que al haber superado positivamente los 4 filtros que hemos analizado en cuanto a la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, aquí se confirma que Juan pues es penalmente responsable del delito de homicidio culposo y el paso final pues es determinar la punibilidad, es decir, la pena concreta que se le va a imponer. ¿Ok? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta, sobre todo, ¿no? Para quienes están justamente como juezas, jueces, para quienes están como ministerios públicos, vaya, todos los operadores jurídicos en materia penal tengan muy presente, pues eh, estos elementos que es la conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, justamente para dar un resultado más concreto. Entonces, este es uno de los casos más típicos. Obviamente habrá algunos que pues justamente se haga con dolo y esto incrementa aún más, digamos, el número de años que esta persona podría pasar pues en un centro penitenciario. Sí hay que recalcarlo ya en su momento dado cuando ustedes analicen los delitos en particular, se van a dar cuenta que varía el número de años cuando se realiza con culpa y con dolo, ¿ok? Obviamente son más años cuando es con dolo porque significa que estaban conscientes del actuar, pero lo hicieron, digamos, pues de una manera directa. Aquí el caso de Juan, pues realmente es una persona que sí estaba consciente, ¿no? En cuanto a los elementos que él decidió evadir, que fue el de manejar de una manera responsable, pero disminuye un poco, un tanto, su pena porque no es algo que haya sido premeditado, es decir, no es algo que haya sido pensado, analizado para ejecutar pues el atropellamiento a la señora Elena, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. Coméntame, Ali, ¿hasta el momento tienes alguna duda, algún comentario? No, doctora, todo queda muy claro. Solamente una pregunta. Si en este caso el homicidio culposo hubiera sido un joven que llevaba audífonos y no se podría percatar de su entorno, ¿sería la misma sentencia o disminuiría? Sería totalmente igual, porque justamente a la luz, digamos, de la normatividad de tránsito, es que en el momento en el que tú estás conduciendo, pues tienes que ir alerta, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, él decidió, ¿no? En este caso hipotético, utilizar audífonos cuando pues se supone que uno debe de ir totalmente libre, tanto en vista, o sea, en realidad en todos los sentidos, para pues que justamente no haya ninguna situación o
pues no pase ningún accidente. Sobre todo porque, por ejemplo, si utilizas audífonos, muy probablemente no escuches cuando hay alguna ambulancia, ¿no? Que requiere el paso. Entonces tú mismo estás obstruyendo esa vialidad para que, pues, justamente alguien pueda recibir la ayuda de una manera más pronta. Entonces, aplica lo mismo. Realmente, muchas veces no nos detenemos mucho a analizar como la normativa o las reglas, en este caso de tránsito, pero algo que sí se solicita, pues, es que vayas como en tus 5 sentidos, que vayas libre en ese sentido, para que, pues, justamente no pase ningún accidente. Entonces, muy importante, se aplica lo mismo. Doctora, discúlpame, me refería al peatón. En este caso, sí, vi un caso de una chica que atravesaba justo cuando estaba el semáforo en rojo, pero al momento de que, en este caso, el conductor la atropella, la chica no se percata de su entorno y llevaba escuchando música, no se percató que el semáforo estaba en verde. Esa era mi duda, era diferente el caso. Ah, okey, muy bien. Bueno, ahí sí cambia un poco el sentido, va a depender mucho porque, por ejemplo, si trae los audífonos, pero el semáforo estaba en rojo, no pasa absolutamente nada, se configura, en este caso, para la persona, para el automovilista, la misma circunstancia de homicidio culposo. Pero en cambio, si esta persona llevaba los audífonos, como tú dices, no se percata de su entorno, pero ya el semáforo estaba en verde, pues justamente, sí puede disminuir mucho, los años para esta persona, que de todos modos se configura. Al final del día, eh, también algo que no se puede evitar, pues, es el fallecimiento de una persona, o sea, es un acontecimiento importante. Otra cosa sería si es que se cometió alguna lesión, pero no llegó al fallecimiento. Pero si es tal cual como lo hemos comentado en este ejemplo, o sea, que la persona sí fallece, entonces se sigue configurando el mismo delito para el automovilista, aun cuando la persona haya pasado con sus audífonos en semáforo verde, pero sí va a disminuir la cantidad de años. Por eso, no sé si por ahí has escuchado como en redes sociales que ahora con la nueva entrada de jueces y juezas que fueron, pues, justamente, pues, electos, digamos, por este proceso, de voto popular, pues, muchos han renunciado porque se dan cuenta de que el imponer, sobre todo en materia penal, imponer una pena no es tan sencillo configurarla teniendo esa investidura, pues, de juez o jueza, porque, realmente, cuando se trata ya de delitos así graves como tema de homicidio, aunque sea culposo, pues va a depender mucho de tu criterio, de tu análisis para, justamente aumentar o disminuir. Pero en este caso, de lo que tú comentas, sí tendría que disminuir, en este caso, los años que puede pasar esta persona, este automovilista, en un centro penitenciario, porque, pues, también hubo una imprudencia por parte, pues, justamente de la víctima, ¿no? Que aquí obviamente también se tiene que ver reflejado, pues, en pruebas, en videos, ¿no? Donde se pueda reflejar esta situación, pero algo que sí no podemos omitir es el fallecimiento como tal, ¿no? Ahora bien, si fuera un tema de lesiones, pues, todavía sería menos, la culpabilidad para el automovilista, pero, no se puede evadir el tema del fallecimiento, ¿okey? Lo único que se puede hacer es reducir los años, perdón, para el automovilista. Muy claro, doctora. Muchas gracias por su aclaración. Con todo gusto, Ali. Muy bien, pues bueno, ya que analizamos este caso, vamos a continuar con esta sesión de aprendizaje. Vamos a analizar, de una manera, pues, más profunda lo que es el tema de la conducta, porque la conducta, como ya lo hemos podido, justamente analizar en cuanto al caso práctico y, con anterioridad,
La conducta es como el cimiento, ¿no? Sobre el cual se va a construir pues todo el análisis dogmático, es decir, si hay una conducta penalmente relevante, pues bueno, no hay delito. La, la conducta en términos penales es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado pues a un propósito. Entonces, aquí es muy importante entender que debe de ser un acto humano, ¿no? O sea, se debe de excluir a los animales o a los fenómenos naturales. Y otro aspecto importante de la conducta es que debe de ser voluntario, ¿no? Aquí se debe de excluir tema de movimientos, de reflejos, el sonambulismo o aquella fuerza, ¿no? Física irresistible, porque en estos casos pues hay una ausencia de acción. Entonces, esto para tenerlo en consideración son dos elementos importantes para que se pueda configurar la conducta, que debe ser un acto humano y un acto voluntario, ¿ok? Entonces, la conducta se puede manifestar de dos maneras. La primera es mediante la acción, es decir, un hacer, y la acción es un comportamiento considerado como positivo que implica un hacer o un movimiento corporal. Entonces, realizar una actividad prohibida por la norma se concreta pues cuando el sujeto realiza activamente la conducta que el tipo penal prohíbe. Por ejemplo, el robar es tomar activamente pues una cosa ajena, ¿no? El lesionar es golpear a otra persona para causarle un daño a su salud. O el tema de disparar, que es realizar el acto de apretar pues justamente un gatillo, ¿no? Ok, esos son ejemplos en cuanto a la acción o a un hacer. Tenemos la segunda manera de la conducta que es una omisión o un no hacer. Entonces, la omisión es un comportamiento negativo que implica una inactividad o un no hacer algo que la norma manda. Entonces, siempre la dogmática clasifica en dos tipos esenciales a la omisión. Tenemos una omisión simple, que esta consiste pues en una inactividad ante un deber jurídico de obrar. Entonces, el delito se va a consumir con la simple inobservancia del deber sin requerir por la producción de un resultado material. Estos son los famosos delitos de simple omisión. Por ejemplo, la omisión de auxilio. A veces esto no lo tenemos contemplado, pero el no auxiliar a una persona herida o en peligro evidente, cuando se puede hacer sin riesgo personal, pues bueno, el delito se configura justamente por esa inactividad, independientemente si la persona herida vive o muere, ¿ok? Entonces, muy importante en ese sentido. Por eso es que se ha implementado mucho en los centros de trabajo, pues brindar capacitaciones en cuanto a materia de protección civil o de seguridad o de primeros auxilios, porque justamente una inactividad que se pueda producir al interior de un centro de trabajo, pues sí puede llegar a configurar justamente en, pues justamente una conducta, en una omisión, y esto configura en un delito. Entonces también esto es muy importante analizar. Ahora, tenemos eh, una segunda forma o un segundo tipo de omisión, que es la comisión por omisión u omisión impropia. Este ya es un concepto pues un poquito más complejo, porque este ocurre cuando un sujeto no evita un resultado material que tenía el deber especial, ¿no? De impedir. En este caso, el no hacer equivale a un hacer el resultado. Entonces, digamos que aquí la clave es como la posición de garante. Solo quien tiene el deber legal o ese deber contractual de proteger un bien jurídico o de vigilar una fuente de peligro puede cometer un delito por comisión, por omisión.
Entonces, tenemos algunas fuentes del deber de garante, como puede ser la ley, cuando hay relaciones de parentesco, un contrato, por ejemplo, cuando es una persona como un salvavidas, un guardia de seguridad, una niñera, o tenemos una actuación también precedente, es decir, quien creó con su actuar imprudente pues una situación de peligro y que tiene el deber de evitar en ese peligro que se concrete en un daño. Entonces, estos son delitos de resultado como el homicidio o las lesiones, pero cometidas por una inacción. Por ejemplo, una madre que deja de alimentar a su hijo, ¿no? La madre o el padre tiene el deber de garante por ley, es decir, si ella omite alimentar intencionalmente a su bebé y éste muere justamente a causa, ¿no?, de esa falta de alimentación, pues jurídicamente la omisión equivale a la acción de matar. Entonces sería un homicidio por comisión por omisión, ¿ok? Entonces, eh, esto realmente es algo muy importante para la materia penal comprender estos dos tipos, estas dos formas, digamos, de omisión, la omisión simple de no hacer y la comisión por omisión u omisión impropia, ¿ok? Entonces, la ausencia de conducta cuando existe, eh, hay que entender que si la conducta es el elemento base y existen situaciones donde, aunque se produzca un daño, no existe una conducta que sea penalmente relevante porque el acto no fue voluntario, este se conoce como una ausencia de acción. Entonces, si por ejemplo alguien es empujado contra otro objeto y le causa una lesión, pues el empujador es el autor y la persona empujada pues actúa como una, digamos, como una masa ahí mecánica. Entonces, también, digamos, otra forma de ausencia de acción es cuando hay un espasmo, cuando existe un ataque epiléptico o un calambre que puede provocar pues la caída de un objeto que lesiona a alguien, ¿ok? O también en situaciones, justamente cuando hay sueño, sonambulismo, hipnosis, ¿no? Que son actos realizados, pues en estados donde se carece pues la voluntad consciente, ¿no? Que se requiere por parte de la ley. Entonces, si este análisis de la conducta lo que nos permite pues es descartar de manera inmediata aquellos hechos que aunque sean pues graves o dolorosos, pues son el resultado de una voluntad humana consciente, ¿ok? Entonces, esto por una parte en cuanto a la conducta. ¿Tienes alguna duda hasta el momento, Ali? No, doctora, hasta el momento no tengo ninguna duda. Muy bien. Entonces vamos a dar continuidad. Tenemos el tema de la tipicidad y también tenemos el tema de la legalidad. Muy bien. La tipicidad, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Ahorita estamos como que tratando de desglosar todavía esos puntos para que queden como más consolidados. La tipicidad es como esa llave de entrada para el sistema penal porque es la verificación de que la conducta humana, ya sea por acción u omisión, pues encaja perfectamente en la descripción que el legislador plasmó en el Código Penal. Entonces, esto se relaciona con el principio de legalidad porque la tipicidad existe como una garantía para los ciudadanos, ¿no? Derivada de este principio que está consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra indica este artículo 14 que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito.
Entonces, la tipicidad nos va a asegurar que solo las conductas previamente descritas por el legislador como delitos pues pueden ser sancionadas. Entonces, este principio se resume en la máxima de que no hay crimen sin ley. Ahora, si la ley penal es de aplicación estricta, un juez no puede castigar un hecho que se parece a ese delito, es decir, eso es lo que quiere decir la analogía, ¿no? Que al momento de hacer el análisis de la conducta de la persona, el juez va justamente a aplicar, digamos, un delito que se le puede parecer a la conducta que está ejecutando la persona, pero eso no se puede realizar la analogía, sino solo aquel que coincide pues exactamente con el tipo penal. Entonces, el tipo penal va a ser la descripción precisa de la conducta prohibida. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio establece el que priva de la vida a otro. Si una conducta no cumple con ese verbo rector de privar de la vida y los demás elementos objetivos y subjetivos del tipo, se considera como atípica y el análisis del delito pues termina ahí, ¿ok? Porque no se configura como tal. Ahora, esto es en cuanto a la tipicidad. También tenemos la antijuricidad y la justificación. Entonces, la antijuricidad eh, tiene que ver justamente con que pues no basta que la conducta sea típica, sino que debe de ser contraria a derecho. Por eso es que es antijurídica. Y esto significa que el acto típico va a lesionar o pone en riesgo un bien jurídico tutelado, ¿no? Sin que exista una norma superior en el ordenamiento jurídico que permita o en su caso autorice esa conducta. Entonces, la tipicidad genera una presunción de antijuricidad y se presume que si la ley prohíbe el homicidio, matar es contrario a derecho. Sin embargo, esta presunción puede llegar a ser rebatible mediante la existencia pues, de una causa de justificación, como lo hemos llegado a comentar, ¿no? Si es que alguna persona, pues justamente no está en sus cinco sentidos, que tiene algún trastorno de salud mental, ¿no? O que, pues bueno, esta persona ejecutó esa acción derivado de su trabajo, por ejemplo, aquellos que son militares, ¿no? Que desarrollan actividades de seguridad, ¿no? Todos ellos tienen como esa excepción a la regla, digo, se tiene que hacer un análisis, pero se supone que mientras están en función, o en su labor, pues pueden justamente evadir, ¿no? Como este tipo de delitos o justamente cuando pues una persona actúa en legítima defensa, ¿ok? Entonces, si es por legítima defensa, como para ir desglosando todos esos puntos, y que bueno, también es importante recalcar que en el artículo 15 del Código Penal Federal menciona como algunas de las causas de justificación. El primero de ellos es la legítima defensa, que consiste en repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos tanto propios como ajenos, es decir, la vida, la integridad, el patrimonio, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos para que se configure esta legítima defensa, ¿no? Por ejemplo, la agresión real, actual o inminente, es decir, que debe de existir un ataque o la certeza de que está por ocurrir, ¿no? Y esta se puede ser pues una agresión pasada. Y aquí obviamente existe otro requisito importante que es la necesidad de la defensa, porque este va a ser el medio empleado, ¿no? Para defenderse y que haya sido necesario pues para repeler la agresión, ¿no? Es decir, esa defensa debe de ser proporcional a la agresión. Entonces, el acto no se considera pues un delito porque pues fue una acción lícita que fue permitida pues por la ley.
¿ok? Eso es en cuanto a la legítima defensa. Otra causa de justificación que nos autoriza el artículo 15 del Código Penal Federal es el estado de necesidad. Y esta causa de justificación se presenta pues cuando existe un conflicto de bienes jurídicos en peligro. Entonces aquí consiste en sacrificar un bien jurídico menor para salvar pues uno mayor ante un peligro pues no provocado por el agente. Entonces es una acción necesaria pues para evitar un mal propio o ajeno. Entonces, hay tipos de estado de necesidad. Hay uno que es justificante, es decir, el bien salvado es mayor que el bien sacrificado. Por ejemplo, dañar la cerradura de una casa abandonada para entrar y evitar una posible inundación que podría destruir pues un barrio entero, ¿no? Aquí se excluye la antijuricidad. ¿Por qué? Porque hay un estado de necesidad. También tenemos un segundo tipo de estado de necesidad que es la disculpante. Y aquí es cuando el bien salvado es de igual valor que el sacrificado. Es, por ejemplo, si dos náufragos se pelean por la única tabla que puede sostener a uno solo, pues bueno, en ese caso no se excluye la antijuricidad, sino la culpabilidad, ¿no? Es decir, es inexigible otra conducta. Y aparte del estado de necesidad, tenemos otra forma de causa de justificación, que en este caso es el cumplimiento de un deber, es decir, actuar en ejercicio de un derecho o función pública. Y esto ocurre cuando la ley o el ordenamiento jurídico eh, pues obligan o facultan al sujeto a realizar una conducta típica. Entonces, tenemos ejemplos. El primero de ellos sería cuando un policía que detiene a un criminal con fuerza. El acto de detener pues está justificado porque el agente actúa pues en cumplimiento de su deber legal. Otro ejemplo sería en el tema de los cirujanos que realizan pues una operación necesaria. Una incisión está justificada por pues el ejercicio de su propia profesión. ¿Ok? Entonces, estos serían como los ejemplos pues más típicos. Ahora, eh, el resumen, digamos, de este filtro antijurídico es que tenemos un primer elemento que puede ser típico, es decir, que la conducta siempre encaja en la ley. La antijurídica es cuando es contraria al derecho y tenemos que es justificada cuando existe pues una causa de justificación, ¿ok? Entonces, este es como el orden secuencial para determinar, perdón, pues justamente la ilicitud definitiva de una conducta, ¿ok? Con estos elementos que hemos analizado hasta el momento. Muy bien, Ali, ¿tienes alguna duda hasta el momento? No, doctora. Perfecto, muy bien. Vamos a dar continuidad a esta sesión. Ahora sí, llegamos a un punto importante, medular, digamos, de toda esta teoría del delito y de la pena, que es la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es entendida como ese juicio de valor o juicio de reproche que se realiza sobre pues la persona del autor. Entonces, aquí hay una pregunta importante que es, ¿le era exigible a una persona actuar conforme a derecho y a pesar de ello decidió actuar ilícitamente? ¿No? Este es en cuanto al tema de la culpabilidad. Entonces, la culpabilidad tiene una serie de elementos importantes para distinguirlos y analizarlos. El primer punto es la imputabilidad,
que es la capacidad de culpabilidad. Entonces, la imputabilidad es el presupuesto para poder realizar pues el juicio de reproche. Entonces, es la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, es decir, siempre tener muy presente saber que está mal lo que se está realizando y determinarse de acuerdo pues con esa comprensión, es decir, poder elegir no hacerlo. Entonces, solo podemos culpar a quien tiene la madurez y la salud mental necesaria para entender la norma y para autodeterminarse, ¿ok? Perdón. Entonces, por eso es que justamente hay un famoso tutelar o hay una justicia para adolescentes. Eh, Se hace un tratamiento distinto porque para menores de edad, pues se considera que todavía no tienen pues una capacidad de madurez al 100% como lo sería un adulto. Y por ello es que cuando cometen algún delito se les da pues un tratamiento distinto. Por eso es que en un centro penitenciario no vamos a encontrar personas que sean menores de edad, a excepción obviamente de, pues obviamente las mujeres que están criando, por ejemplo, a sus hijos dentro de los centros penitenciarios, pero chicos o chicas, ¿no? O niños y niñas que hayan cometido algún delito por X o Y razón, tienen o existe el famoso tutelar para que lleven su procedimiento de una manera más especial. ¿Por qué? Porque de hecho es justamente un- una rama del derecho penal, que es la justicia para adolescentes, que es poco conocido, sus audiencias no son públicas debido a que, pues bueno, los participantes son menores de edad, pero que sí es bastante mm, importante de analizar y también se me hace algo muy sorprendente que pues no hay muchos operadores jurídicos que lleven como esta rama de la justicia para adolescentes. Entonces, sí sería una buena oportunidad, digo, obviamente para quien decida, eh, pues llevar como esta rama del derecho penal y sobre todo adentrarse a lo que es la justicia para adolescentes, porque sí considero yo que tiene como mucho potencial y sobre todo es interesante porque sí se tiene que hacer un análisis más profundo debido pues justamente a esa falta de conciencia, determinarle medidas de seguridad, pues es un tratamiento totalmente distinto, ¿ok? Entonces, por eso es que justamente en cuanto al fundamento que podemos nosotros localizar en cuanto a la imputabilidad, pues es en cuanto al grado de madurez y la salud mental que pueda llegar a tener una persona. Ahora, hay causas de inimputabilidad, ¿no? Que es como la exclusión a la culpabilidad. Es decir, si el sujeto es inimputable, el juicio de reproche no es justo y se excluye la culpabilidad. Esto de acuerdo a lo que nos indica el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal. Entonces, tenemos nuevamente el tema de menores de edad, ¿no? Porque la ley establece pues una edad penal mínima, los menores son inimputables y su caso pues pasa al sistema integral de justicia para adolescentes. Otro segundo caso y que también ya hemos analizado son para aquellas personas con trastornos mentales, sean transitorios o sean permanentes, porque quienes al momento pues de cometer el hecho padecen estos trastornos que les impiden comprender como la ilicitud o dimensionar la conducta que están ejecutando, ¿no? Conforme a su comprensión, pues justamente se considera como una causa de inimputabilidad. Puede ser en cuanto a trastornos mentales como psicosis, retraso mental severo, ¿no? Pero nuevamente existen peritajes, existen pruebas, ¿no? Médicas, pues justamente para determinarlo dentro de la fase de investigación. Ahora, ¿qué efecto puede tener la inimputabilidad? Si un sujeto es inimputable,
por ejemplo, un esquizofrénico, ¿no? Que comete un homicidio, el acto sigue siendo típico y antijurídico, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Al final del día, mató a alguien, pero se excluye el tema de la culpabilidad. ¿Por qué? Pues porque justamente al momento de cometer el hecho, pues no tenía una comprensión, ¿no? De su ilicitud y por tanto se le excluye de la culpabilidad. Em, no se le impone una pena, pero sí se le va a imponer una medida de seguridad, que en este caso pues puede ser el internamiento en un hospital psiquiátrico, esto obviamente con fines terapéuticos o de custodia, pero no llega a la parte como punitiva, ¿no? No va a ir a un centro penitenciario a pasar tantos años. Es un tratamiento distinto, pero esta es la excepción a la regla, así como los menores de edad, porque pues no tienen ni la madurez ni la comprensión del grado de su actuar, ¿no? Ni tampoco dimensionan, pues justamente, pues lo que, la ilicitud, ¿no? Que cometieron en su momento. Ahora, esto ya lo habíamos comentado, pero lo acentuamos nuevamente. Hay dos formas de culpabilidad. Está con dolo y tenemos la culpabilidad, pues justamente con culpa, ¿no? Entonces, una vez que se establece que el sujeto es imputable, se analiza si su conexión psicológica con el resultado pues fue intencional, es decir, lo hizo con dolo, o por negligencia, si lo hizo con culpa. Entonces, el dolo, que corresponde como a la intención, eh, este representa como la forma pues más grave de culpabilidad porque implica pues una voluntad ya más consciente de violar una norma, ¿no? Y que esto nos lo indica el propio Código Penal Federal en su artículo 9 y nos dice que el sujeto conoce los elementos de tipo penal, es decir, sabe lo que está haciendo y quiere o acepta la realización del hecho, ¿no? Eso es actuar con dolo. Ahora, hay ciertos elementos que podemos desglosar para que se ejecute el tema del dolo. Tenemos un elemento intelectual y un elemento eh, volitivo. El elemento intelectual es cuando el autor tiene conciencia de los elementos del tipo, es decir, sabe que está tomando una cosa ajena, sabe que está disparando a una persona. ¿Ok? Entonces tiene conocimiento de lo que está haciendo. Y el otro elemento del dolo es el elemento volitivo, es decir, con voluntad. Entonces, el autor quiere la realización de la conducta y el resultado o acepta su posible producción, ¿ok? Entonces lo hace con toda la intención y con toda la voluntad. Ahora, en los tipos de dolo, porque una cosa son los elementos que configuran el dolo y otros son los tipos de dolo. Hay un dolo directo, es decir, cuando el autor quiere el resultado como una meta principal de su acción, ¿no? Por ejemplo, cuando justamente le dispara para matar a tal persona, ¿no? También tenemos el dolo indirecto o también conocido como de causas necesarias y aquí es cuando el autor no busca como ese resultado directamente, pero sí sabe que es una consecuencia segura o muy probable de su acción. Por ejemplo, si pone una bomba en un coche, una persona sabiendo que el chofer va a morir, ¿no? Aunque su objetivo principal era matar al pasajero, ¿no? Pero sabe que se va a llevar el 2 por 1, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de dolo que es el eventual, cuando el autor pues no busca el resultado, pero se lo representa como posible. Y a pesar de ello, va a actuar aceptando pues el riesgo de su producción. Por ejemplo, cuando una persona dispara hacia una multitud, ¿no? Y espera pues no herir a nadie, pero pues acepta el riesgo de que pues realmente suceda, de que realmente le dispare a alguien y ese alguien pues muera, ¿no? O resulte lesionado. Entonces, estos son los tres tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto
y dolo eventual, ¿ok? Ahora, parte de este análisis de la culpabilidad, em, tenemos la culpa como la negligencia. Es decir, la culpa es la forma atenuada de culpabilidad, donde el resultado pues se produce por falta de cuidado, no por falta de intención. Entonces, este se produce con el resultado típico porque el sujeto violó un deber de cuidado que le era exigible, ya sea porque no previó, siendo previsible, es decir, aquí se ejecuta la negligencia, o porque previó el resultado, pero confirmó imprudentemente que pues no produciría, ¿ok? Entonces, el autor, eh, digamos, del hecho, pues se aparta de la diligencia socialmente esperada. Por ejemplo, el manejar a exceso de velocidad, como el ejemplo práctico que analizamos, o el de olvidar asegurar un arma o el de realizar un mal procedimiento médico. Eso es actuar con negligencia. Por eso es que también en el tema de la medicina, pues justamente se presentan denuncias por tema de negligencia hacia los médicos o hacia los enfermeros cuando pues justamente realizan o practican alguna cirugía en donde pues lamentablemente termina en el fallecimiento de una persona, ¿no? Por eso es que antes de realizar cualquier procedimiento te piden, ya sea a la persona directamente o algún familiar, ¿no? Que se esté haciendo cargo, si es que la persona que a quien le van a realizar alguna cirugía o algo no está en posibilidades de realizarlo, pues se les pasa un montón de documentación, ¿no? De permisos, justamente para que pues no haya una repercusión legal o que sea lo menos posible para quienes están ejecutando pues ese procedimiento médico, ¿no? Entonces, muy importante en ese sentido. Ahora, hay tipos de culpa también. Tenemos el primero de culpa consciente, es decir, cuando el autor se representa el riesgo, es decir, piensa que si manejo rápido, pues obviamente podría chocar, ¿no? Pero que asimismo confía en que su habilidad o la suerte pues van a evitar ese resultado, ¿no? Por ejemplo, en lo que analizamos del analista distraído, este confía, ¿no? Juan confía en que manejar viendo el celular pues no va a causar un accidente, pero oh sorpresa que sí generó pues la muerte de una señora, ¿no? La segunda forma o el segundo tipo de culpa es la culpa inconsciente, es decir, el autor ni siquiera se representa el riesgo. Entonces, a pesar de que cualquier persona en su lugar lo habría hecho, es ya una cuestión de negligencia pura. Por ejemplo, un obrero que olvida asegurar una herramienta en un andamio, ¿no? Sin siquiera pensar que podría caer, ¿no? Esto puede llegar a ocurrir o para personas que pues están en el ámbito de la seguridad pública o procuración de justicia que tienen un arma y no la aseguran correctamente y que quizá esto se lo lleven pues a su casa y dentro de su familia alguien decide tomarla para quizá ponerla en otro lugar de la casa y se dispara, ¿no? Esa arma y atenta contra la vida de otra, pues bueno, esa podría ser como una culpa inconsciente. Muy bien. En este caso, para el tema de la culpabilidad, podríamos indicar a manera de resumen que para que la conducta típica y antijurídica sea castigada con una pena, debe de existir la culpabilidad. Entonces, aquí tenemos una fórmula que la culpabilidad es igual a imputabilidad más conocimiento de ilicitud más una exigibilidad y más dolo o culpa, ¿ok? Si se excluye, digamos, de estos elementos, entonces la conducta no es culpable y por tanto no se le puede imponer una pena, ¿ok?
Muy bien, Ali. ¿Hasta el momento alguna duda con el tema de la culpabilidad? Doctora, disculpe, no la escucho. No te preocupes, Ali. Te preguntaba si por ahí tenías alguna duda con respecto a la culpabilidad. No, doctora. Me queda más claro con la explicación que está dando y los ejemplos. Y me quedó un poquito más claro el ejemplo que poníamos al principio. Perfecto, muy bien. Te lo agradezco mucho. Y pues bueno, vamos a dar continuidad. En esta diapositiva vamos a analizar el famoso camino del delito, que digamos, este concepto o lo que vamos a estudiar, pues ya son las distintas etapas por las que pasa pues la idea criminal, ¿no? Desde que nace en la mente del autor hasta que se concreta el resultado. Entonces, este camino del delito es una secuencia de etapas, ¿no? Que recorre pues justamente un delincuente para concretar pues un propósito criminal. Desde el punto de vista penal, el camino se divide en dos grandes fases, ¿no? Que es la fase interna y la fase externa. La fase interna es la no punible y la fase externa es donde ya interviene el derecho penal. Entonces, la fase interna, la que no es punible, esta fase ocurre exclusivamente en la mente del sujeto y por regla general pues es irrelevante para el derecho penal, ¿no? Pero aquí sí vemos algunos elementos importantes porque en esta fase interna se genera la ideación, es decir, ese momento en que surge la idea pues de cometer un delito, ¿no? El que una persona diga o más bien piense, voy a robar tal banco, ¿no? Eh, también algo que sucede dentro de esta fase interna es la deliberación, es decir, el sujeto va a empezar a sopesar los pros y los contras, los riesgos, las ventajas, ¿no? De llevar a cabo el delito. Y finalmente, en esta fase interna está la resolución o la toma de decisión, es decir, ya el sujeto va a tomar como esa firme decisión de ejecutar pues ya todo el plan criminal, ¿no? Después de ese análisis o de deliberar si realmente conviene o no el robar un banco, ¿no? Entonces, em, tenemos por otra parte la fase externa, que en este caso es la punible, y en esta fase inicia, pues, cuando la voluntad criminal ya se manifiesta a través de actos que sí se pueden observar en el mundo exterior y se divide en preparación, ejecución y consumación. Entonces, la preparación, eh, aunque ya no es una fase externa, sí la ley penal generalmente no castiga los actos preparatorios, ¿no? Ya que pues aún se consideran como ambiguos y no acatan directamente un bien jurídico, pero sí dentro de esta preparación los actos preparatorios son acciones destinadas a crear condiciones para la comisión del delito. Por ejemplo, el hecho de que un sujeto compre un arma, estudie la ruta de escape, consiga ciertas herramientas, ¿no? Para la ejecución del delito. Em, pero aquí dentro de esta etapa de preparación, solo son punibles cuando la ley los tipifica como delitos autónomos. Por ejemplo, lo que sí está previsto en el Código Penal es la asociación delictuosa, ¿no? Que es reunirse para delinquir. Entonces, esta es una tenencia ya de instrumentos aptos para poder delinquir, ¿ok? Entonces, estos, digamos, dentro de la fase externa, una, un primer elemento sería la preparación, que aunque no tiene efectos como muy relevantes para el derecho penal, sí puede llegar a hacerlo cuando se puede configurar en un tipo de delito como lo puede ser una asociación delictuosa,
¿no? No tanto el que compró previamente, con quién se reunió o, o justamente qué instrumentos llegó a recabar para la ejecución del delito. Ahora, un segundo punto de la fase externa es la tentativa o los actos de ejecución. Entonces, aquí en la tentativa ya es ese punto donde el derecho penal ya interviene porque el bien jurídico ya está en peligro. Entonces, la tentativa es una figura atenuada del delito consumado, que esto lo encontramos en el artículo 12 del Código Penal Federal. Y a la letra nos indica que es la ejecución de actos encaminados directamente al delito, pero no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, de aquí de la tentativa podemos analizar algunos elementos esenciales. Tenemos el dolo, ya que el sujeto debe de actuar con toda la intención de consumar el delito. Aquí la tentativa es pues incompatible con la culpa, ¿ok? Entonces hay dolo. Eso sí debemos de entenderlo, que en la tentativa hay dolo. Un segundo elemento es el inicio de la ejecución, es decir, el sujeto comienza a realizar la conducta, ¿no? Del tipo penal. Por ejemplo, saca el arma y apunta, ¿no? O introduce la mano en el bolsillo de la víctima, ¿ok? Un tercer elemento de la tentativa es el resultado no producido, es decir, el delito no llega a su fin. Y finalmente, el último elemento esencial de la tentativa es las causas ajenas, es decir, la no consumación se debe a factores externos a la voluntad del autor, como puede ser que de último minuto el arma le falle, que llegue un policía, ¿no? O que la víctima incluso hasta se defienda. Muy bien. Y dentro de este aspecto de la tentativa, tenemos la punibilidad, es decir, la tentativa es punible, pero se castiga con una pena inferior a la del delito consumado. ¿Por qué? Porque como no se terminó de ejecutar toda la acción prevista, entonces solamente será castigado pues con una pena mucho menor a que si realmente se hubiera ejecutado, ¿no? El hecho de que alguien, por ejemplo, llegue a un banco y apunte a las personas, ¿no? Que están dentro del banco con un arma, eso ya amerita justamente medidas de seguridad y también amerita que justamente haya una pena, pero va a ser mucho inferior a que si realmente entra y roba los bienes del banco o mata a una persona, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de tentativa que se le denomina como inacabada. Entonces, esta tentativa inacabada es cuando el sujeto no realiza todos los actos necesarios para la consumación. Por ejemplo, que el ladrón es detenido cuando apenas comienza a forzar una cerradura, ¿no? Em, También está la tentativa acabada, que ahí sí es cuando el sujeto realiza todos los actos necesarios, pero el resultado no se produce. Por ejemplo, cuando se dispara y la víctima sobrevive, ¿no? Gracias a que traía quizá un chaleco antibalas o no llegó a una zona del cuerpo en el que pues, le produjera la muerte instantánea, ¿no? Entonces, este podría ser en cuanto a la tentativa inacabada y la tentativa acabada. Ahora, también es importante analizar en el tema de la tentativa el desistimiento y el arrepentimiento, que es una exclusión de punibilidad. Esto quiere decir que si el sujeto detiene voluntariamente la ejecución del delito, es decir, que existe un desistimiento, o evita como la consumación una vez que ha hecho todo lo necesario, a que aquí aplica lo de ese arrepentimiento, pues la ley generalmente le concede una causa personal de exclusión de la pena, ¿ok? Siempre y cuando, pues el acto de desistimiento sea, pues voluntario, ¿no? Entonces,
Esto sería pues justamente una forma en la cual puede reducir justamente la pena, que esto no le va a excluir totalmente de alguna medida de seguridad o alguna pena para la persona que está cometiendo el delito, ¿no? Que aunque no lo consuma, pero que tenía la intención de ejecutarlo, eh, sí cuando hay un arrepentimiento, un desistimiento, sí puede atenuar justamente la pena. Ahora, ya tenemos justamente dentro de la fase externa eh, como un primer elemento la preparación, que ese ya lo analizamos, el segundo elemento la tentativa, el tercer elemento sería la consumación, que este ya es el final, ¿no? Del camino criminal. Y pues bueno, esta ya es la realización de todos los elementos del tipo penal y el delito produce pues todos sus efectos jurídicos. Entonces, el momento de la consumación depende del tipo penal. Tenemos los delitos de resultado, es decir, cuando el resultado material se produce, cuando es en el homicidio, cuando la víctima muere, ¿no? Entonces, también tenemos delitos de mera actividad, es decir, cuando se realiza la simple conducta prohibida sin necesidad de un resultado posterior. Por ejemplo, el allanamiento de morada, ¿ok? Em, También es importante mencionar dentro de este rubro de la consumación el aspecto del agotamiento, porque algunos autores distinguen la consumación del agotamiento. Em, para el derecho penal, el delito se castiga desde la consumación, pero el agotamiento es cuando el autor obtiene el beneficio final del delito. Por ejemplo, el de vender un objeto robado, ¿ok? Pero nuevamente lo acentúo, para el derecho penal el delito se castiga desde la consumación, ¿ok? No desde la parte del agotamiento, pero puede ser algo que pueda atenuar todavía más el delito. Ahora, vamos a hacer un resumen, digamos, justamente de este camino del delito. Primeramente tenemos la ideación, la deliberación y la resolución. ¿Esto es punible para efectos del derecho penal? No, porque, pues bueno, en este caso ya habíamos comentado que pues son cuestiones, ¿no? Que se están ejecutando de una manera aislada y como tal no consume todavía el delito. Por ejemplo, ¿a qué aplica cuando una persona decide mentalmente, pues, robar un coche, pero todavía no lo ejecuta? ¿Ok? Tenemos la fase de preparación, que aquí es cuando se generan estos actos para facilitar el delito. ¿Y esto es punible para efectos del derecho penal? No, eh, porque en este caso eh, solo se puede como exceptuar cuando son delitos autónomos, es decir, cuando ya hay una asociación, digamos, de personas que pues justamente quieren ejecutar pues un delito, ¿no? Como lo puede ser el crimen organizado. Em, Tenemos la siguiente fase, que es de tentativa, y pues aquí inicia la ejecución, pero no se consuma por causas ajenas. Entonces, esto sí es punible si hay una pena atenuada para efectos del derecho penal. Y aquí un ejemplo que puede ser como muy representativo es cuando una persona está forzando una cerradura y un policía lo detiene, ¿ok? Entonces sí es punible porque sí se detecta que está por ejecutar un delito, pero no lo consuma al 100%, ¿ok? Pero ya hay elementos para poder iniciar un procedimiento. Y la última fase, que es de consumación, aquí ya es la realización de todos los elementos del tipo. Entonces, esto obviamente sí es totalmente punible. Y aquí como ejemplo, pues sería cuando una persona ya logra encender el coche y se lo lleva, ¿no? Es decir, comete ya el delito de robo. Entonces, entender justamente este camino eh,
del delito, pues nos facilita mucho más para la comprensión justamente y la determinación de las penas. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento, Ali? No, doctora, muy comprensible todo. Excelente, muy bien. Vamos a dar continuidad. Tenemos aquí los fines de la pena y los fines de la pena, pues justamente se materializa o nos lo indica el artículo 18 constitucional. Entonces, mientras que la teoría general del delito nos dice cuándo y por qué se castiga, porque ya vimos los elementos de tipicidad, antijuricidad, la culpabilidad, el artículo 18 constitucional nos establece el para qué de la pena, es decir, la finalidad. Entonces, en esta diapositiva, pues encontramos justamente eh, que este artículo, digamos, define el modelo que debe de seguir el sistema penitenciario mexicano, ¿no? Enfocándose en un fin primordial, que es el de la reintegración social, en lugar, pues, de centrarse únicamente en el castigo o la retribución. Entonces, aquí tenemos un principio rector del sistema que es inmutable, en donde dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Y esto significa que incluso cuando una persona ha sido privada legalmente de su libertad, conserva como todos sus derechos no restringidos por la sentencia, como puede ser tema de dignidad, salud, integridad personal, ¿no? Etcétera. Y la privación de la libertad, pues es la pena, pero no el trato inhumano o degradante. Entonces, hay ciertos ejes del tema de la reinserción social. El objetivo, digamos, principal de la pena en este marco constitucional, pues es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva pues a delinquir o a cometer delitos. Entonces, para alcanzar ese fin, obviamente el Estado pues debe de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en torno a 5 ejes fundamentales para que pues se busque modificar la conducta del sentenciado y también pues que se pueda dotar de pues de ciertas herramientas, ¿no? Para una vida lícita. Estos ejes que comento, que son 5, el primero de ellos es el trabajo y la capacitación para el mismo. Entonces, aquí lo que se busca es fomentar como el tema de la disciplina, la responsabilidad, ¿no? O incluso la adquisición, pues, de ciertas habilidades laborales que permitan al sentenciado, pues, obtener un medio de vida más honesto al momento de salir de prisión. Entonces, el trabajo en prisión debe de ser remunerado, ¿no? Y el producto debe de servir para cubrir la reparación del daño y el sostenimiento familiar. Otro eje eh, importante justamente para la reinserción social es la educación. Es importante elevar como el nivel académico del sentenciado, entonces se debe de garantizar como ese acceso a la educación en todos los niveles, desde la alfabetización hasta estudios superiores, ¿no? Esto siempre como pues un factor crítico para reducir pues la exclusión social. Otro eje que también se enfoca la reinserción social es la salud. Eh, Siempre se procura, ¿no? Garantizar el derecho a la salud, tanto física como mental de los internos. Y un sistema penitenciario debe de proveer justamente de esos servicios médicos, de nutrición, atención psicológica incluso, ¿no? Para tratar temas de adicciones o trastornos que puedan haber contribuido pues a la comisión de un delito. Otro eje en el que también eh, tiene que ver con la reinserción social es el deporte. Ahí también se fomenta el desarrollo físico, la salud mental,
¿no? Esto a través pues, de actividades deportivas, porque pues bueno, el deporte ayuda como a poder canalizar energías, a fomentar el juego limpio y también a generar como más disciplina, ¿no? Que son como esos elementos importantes para la convivencia social. Y pues bueno, todo esto nos lleva justamente a la reinserción social como objetivo, porque el cumplimiento integral de estos cuatro ejes que son el tema de la educación, el trabajo, la salud, el deporte, pues está encaminado a evitar la reincidencia, ¿no? Que es cuando el sentenciado vuelva a delinquir. Y el agregar eh, justamente estos elementos, pues permite justamente que pues no se vuelva a cometer, ¿no? Como la misma situación. Y al momento en el que egresa un sentenciado de la prisión, pues ya va a tener más habilidades laborales, educativas, más salud física y mental, y se espera que con todo esto, pues el individuo tenga más oportunidades, ¿no? De integrarse productivamente a la vida social, aunque, pues bueno, sabemos que a veces es complicado, por ejemplo, alguien que fue condenado a un cierto número de años y que puede incorporarse al mundo laboral de manera formal. Anteriormente era un requisito en las instituciones o en los centros de trabajo solicitar una carta de no antecedentes penales. Esto ya ha dejado de utilizarse porque pues ya se considera que es contrario pues justamente a derecho y ya se ha comenzado a eliminar esta figura. Entonces, esto es algo importante porque anteriormente pues muchas de estas personas que cumplieron su condena y que están en esta fase de reinserción social, pues puedan no involucrarse con pues la vida laboral formal. Entonces, esto es importante hacerlo mención que ahorita es anticonstitucional el solicitar pues una carta de antecedentes no penales. ¿Ok? Muy bien. Este modelo del artículo 18 constitucional está muy alineado, digamos, con las teorías de la pena, específicamente la teoría de la previsión especial positiva, que ésta sostiene que la pena debe de servir pues para rehabilitar y para reformar al delincuente, ¿no? Siempre asegurándose de que no represente pues un peligro a futuro para la sociedad. Entonces, este enfoque se contrapone a las teorías retributivas como es el castigo por el castigo o aquellas de prevención general como la pena eh, en el cual pues se le amenazaba al resto de la sociedad. Entonces, aunque no las excluye del todo, porque pues la pena sigue siendo una privación de derechos y un castigo, aquí en México el fin, ¿no? Que nos especifica la Constitución es reinsertar a la persona justamente en ese eje rector de la ejecución penal. Entonces, esto es, digamos, en cuanto a los fines de la pena, entendidos a la luz del artículo 18 constitucional. Pasamos a esta diapositiva en el cual vamos a analizar la autoría y la participación. Eh, en el artículo 13 del Código Penal Federal, eh, clasifica, digamos, a las personas que intervienen en la comisión de un delito según el rol que desempeñaron en el camino del delito, como ya lo analizamos anteriormente. No todos los que intervienen tienen el mismo grado de responsabilidad. Entonces, em, digamos que tenemos por una primera parte los autores materiales, que el autor material es como la figura central del delito porque tiene ya una responsabilidad directa y plena con los hechos. Es decir, son los que realizan el delito pues por sí mismos, ¿no? Es quien ejecuta la conducta del tipo penal. Y tienen pues obviamente un dominio del hecho, porque son las personas que tienen el control sobre la realización del delito y lo lleva a cabo de una manera directa. Por ejemplo, cuando Juan le dispara a Pedro,
¿no? Y lo mata. Juan es el autor material del homicidio. Pero hay otras formas también de autoría, eh, como puede ser coautores, ¿no? Que son varios sujetos que están actuando con acuerdo previo o simultáneo, ¿no? Y con un dominio funcional del hecho, que van a cometer el delito. Por ejemplo, uno sujeta a la víctima mientras que el otro lo lesiona, ¿no? Siendo pues justamente ambas personas y ambos actos esenciales pues para el plan. Hay otro tipo de autor que es el mediato, que es el que comete el delito utilizando a otro sujeto como un instrumento, por así decirlo, ¿no? O que actúa sin dolo o sin culpabilidad. Entonces, el autor mediato tiene el dominio de la voluntad de su instrumento. Por ejemplo, un médico le ordena a su enfermera inimputable administrar una dosis letal a un paciente, ¿no? El médico es el autor, ¿no? En este caso. Ahora, siguiendo con la línea de los que tenemos mencionados aquí dentro de la diapositiva, tenemos los autores intelectuales. Estos autores intelectuales son quienes conciben el plan y logran que otra persona lo ejecute. Entonces son los que básicamente preparan la realización o determinan eh, con dolo, pues justamente a otro a cometerlo. Entonces, no ejecutan el hecho físico, pero poseen, digamos, el dominio de la decisión del autor material y son los que básicamente los que los convencen y los inducen pues a la orden. Entonces, aquí lo importante a entender de los autores intelectuales es el tema de la inducción, porque esta es la acción de hacer una idea o la resolución criminal, ¿no? En la mente de otro que antes pues no la tenía. Entonces el inductor es castigado con la misma pena que el autor material. Por ejemplo, un empresario que contrate y convence, por ejemplo, a un sicario, ¿no? El sicario ya va a ser el autor material porque va a ser quien cometa el homicidio, pero el empresario va a ser considerado como el autor intelectual porque instruyó, ¿no? A un sicario para que cometiera ese delito, ¿ok? Y finalmente tenemos a los cómplices como los últimos actores y los cómplices son aquellos colaboradores del delito, ¿no? Y su intención es básicamente secundaria y su responsabilidad es menor a la de los autores, tanto materiales como intelectuales. Entonces, básicamente son pues los que auxilian o prestan su ayuda de una manera pues dolosa para que se cometa el delito. Em, por ejemplo, la persona que conduce un vehículo de escape, ¿no? Esperando al autor material pues justamente en la esquina, en una calle, ¿no? Su acto es el de auxiliar, pero no ejecuta justamente pues el delito como tal, ¿no? Que en este caso es el de robar, ¿no? Por eso es que lo está esperando para auxiliarlo únicamente en el transporte, ¿ok? Entonces, estos son justamente los autores y su participación de acuerdo al artículo 13 del Código Penal Federal. Y finalmente tenemos las penas y las medidas de seguridad, ¿ok? Entonces, una vez que el juez ya ha determinado esto mediante un análisis que una persona pues es penalmente responsable de un delito, pues se le debe de imponer una consecuencia jurídica, ¿no? Y esta se va a clasificar principalmente en penas y medidas de seguridad. Ambas van a estar reguladas por el Código Penal Federal. Entonces, por una parte tenemos las penas, que son castigos o sentencias, y las penas son la respuesta punitiva tradicional del Estado. Son impuestas a un sujeto culpable, ¿no? Tenemos la prisión, que es pues, la privación de la libertad corporal, generalmente con un mínimo de 3 días y un máximo de 60 años, que
pues bueno, el límite máximo se aplica a una sola persona, aunque haya cometido varios delitos. Y la finalidad es que busca como esa retribución, la prevención general y sobre todo la reinserción social, ¿no? Que esto es de acuerdo al artículo 18 constitucional. Otro tipo de sanción es la multa, ¿no? Esta es una sanción pecuniaria. Y pues bueno, esta es como la imposición de un pago en dinero a favor del Estado. Y su monto se puede fijar generalmente en función a al salario mínimo vigente o de la unidad de medida y actualización, ¿no? Y también de la capacidad económica del sentenciado. Otra forma de sanción es el trabajo en favor de la comunidad. Este es básicamente como una prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas o de asistencia social y la finalidad es una pena considerada como alternativa que tiene una función de reparación eh, porque, bueno, el sentenciado va a devolver algo positivo pues a la sociedad que lesionó. ¿Ok? Otra forma de sentencia es la suspensión de derechos o la famosa inhabilitación. Entonces, aquí es la pérdida tanto temporal o definitiva de ciertos derechos y facultades. Por ejemplo, una sanción podría ser la inhabilitación para cargos públicos, es decir, la prohibición de ejercer empleos o comisiones de gobierno. También puede ser la suspensión de derechos políticos, que esto representa como la pérdida de ese derecho a votar y ser votado. También la suspensión de una profesión, es decir, cuando se nos retira pues nuestra cédula profesional para poder ejercer una profesión. em, y que esto pues bueno, se escucha un poquito más en el caso de los médicos cuando incurren en algún tipo de negligencia. ¿Ok? Otro tipo de sanción tiene que ver con la reparación del daño, que aunque es una consecuencia, digamos, del delito, se le considera que también es una sanción de naturaleza civil que debe de ser impuesta a la sentencia penal. Aquí el objetivo es como restablecer las cosas al estado anterior o cuando esto no es posible, pues que se puede indemnizar a la víctima o a sus derechohabientes por los perjuicios causados, como puede ser tema de gastos médicos, daño moral, ¿no? Atención psicológica, etcétera. Entonces, en el sistema penal, la reparación del daño es considerada como un derecho fundamental de la víctima y tiene prioridad sobre el resto de las sanciones. Entonces, este tipo de sanción, que es la reparación del daño, pues siempre va de cajón en todas las sentencias. Otro tipo de sanción que también podemos encontrar es el decomiso, que aquí ya es como la pérdida de la propiedad a favor del Estado, pues de ciertos bienes. Se pueden decomisar instrumentos con el que se cometió el delito, por ejemplo, un arma, o pues bueno, los efectos u objetos que son producto directo del delito, por ejemplo, el dinero que se robaron, ¿no? Estos pueden ser en tema de decomiso. Ahora, ya que analizamos justamente las penas, también hay medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no tienen como una finalidad punitiva, pero sí tienen, digamos, un rasgo de prevención y de custodia, porque no se imponen porque el sujeto sea culpable, sino porque representan un peligro criminal a futuro. Entonces, se pueden imponer principalmente a los sujetos inimputables, que son aquellos a quienes se les excluyó la culpabilidad por padecer trastornos mentales o cuestiones de inmadurez o ciertos casos de delitos graves. Por ejemplo, lo que habíamos comentado del internamiento de un sujeto inimputable en un hospital psiquiátrico, ¿no? Por tener situaciones de salud mental. Entonces, la duración de la medida va a depender, obviamente, de el grado de peligrosidad del sujeto y no tanto de la gravedad del delito.
Entonces, aquí, en conclusión, digamos, de todo lo que hemos analizado hasta el momento, es que el estudio de la teoría general del delito y de la pena es el esqueleto de todo el derecho penal, ¿no? Porque nos enseña a determinar de una manera sistemática y lógica, pues si un evento de la realidad, es decir, la conducta, pues cumple con los requisitos del derecho para ser catalogado como un acto reprochable, es decir, que sea típico, que sea antijurídico, que sea culpable y finalmente que sea merecedor de una sanción legal, ¿ok? Entonces, dominar esta estructura es importante pues para su formación porque les va a permitir argumentar de una manera más sólida la existencia o la exclusión de la responsabilidad penal en cualquier caso, ¿ok? Entonces, bueno, con esto daríamos por concluida esta sesión de aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario final respecto a esta sesión? Doctora, disculpe, en este caso, sobre el tema, aparte del video, ¿podría compartirnos otro material para profundizar un poquito más? Claro que sí, con todo gusto. De hecho, algo que también les quería comentar al inicio de esta sesión es que puedan seguir justamente eh, esta, este canal por medio de YouTube, que es Ya lo dijo la Corte. Este canal se creó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y trata de todas las materias del derecho. Quien, digamos, es el conductor de este programa, de Ya lo dijo la Corte, es un jurista y un abogado litigante que se llama Miguel Carbonell. Él ha sido como muy exitoso, digamos, en el ámbito de litigio y que pues bueno, se ha hecho como del reconocimiento porque pues siempre está como subiendo contenido respecto a temas relevantes que están sucediendo en la Suprema Corte. Entonces lo invita a la Suprema Corte a ser conductor de este programa, por eso es que se le creó este canal en YouTube, pues justamente para que se puedan tratar temas relevantes que se están llevando al interior del Poder Judicial y también aquí invitan pues a personas pues sabedoras y trabajadoras dentro del campo, ¿no? Que están estudiando. Entonces sí, yo con mucho gusto les paso justamente más material respecto a este tema. Son temas muy extensos. He tratado de poder sintetizarlo lo más que he podido, pero yo sé que esto se presta mucho más. Yo les voy a pasar más ligas para que tengan acceso y también esta presentación se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Gracias, doctora. Disculpe, acabo de buscar el video que nos mencionó. ¿Lo puedo compartir en el grupo y confirmarme si es esta la página? Perdón. Sí, claro que sí, con todo gusto. Si no, yo ahorita en el grupo puedo compartir la liga de acceso al canal oficial justamente de esa sección para que ustedes puedan entrar de una manera más sencilla y que puedan encontrar contenido no solamente en materia penal, sino de todas las ramas del derecho, para que se les facilite aún más. Muchas gracias, doctora. Le agradezco su tiempo y las explicaciones tan claras que nos da. No, de que con todo gusto, espero que haya sido pues de su agrado esta sesión de aprendizaje. De todos modos, cualquier duda, comentario, sugerencia adicional, pues yo estoy a la orden a través del grupo de WhatsApp o si quieren enviármelo de manera particular, yo no tengo ningún inconveniente. Muy bien. Bueno, Ali, pues te agradezco mucho que te hayas conectado a esta sesión. Esta sesión pues es grabada, va a estar compartida con tus compañeros y cualquier duda pues quedo totalmente a la orden. Espero que tengas una excelente noche. Muy buenas noches, doctora, y gracias. Gracias, hasta luego.